Bienvenidos a la clase de propedéutica y semiología. Empezaremos con la primera unidad, introducción. Vamos a hablar de algunas generalidades. Aquí tenemos los temas detallados. Aquí tenemos los objetivos, que el alumno conozca las características propias del método científico de la semiología y la propedéutica clínica, que el alumno comprenda la historia clínica por medio de la traducción e interpretación. Definición. Es la parte de la patología que estudia los métodos de examen clínico, investiga los síntomas, se entiende por síntoma las molestias, trastornos o sensaciones subjetivas de la enfermedad que siente el animal y no son percibidas por el clínico. Por ejemplo, el dolor, el vértigo. Se investiga los síntomas y signos. Los signos se entiende las manifestaciones objetivas o físicas de la enfermedad que las percibe el animal y el clínico, por ejemplo, la ictericia. Tenemos un ejemplo de síntoma y signo, el prurito. Es un síntoma, es subjetivo porque lo percibe el sujeto que lo padece. Se manifiesta en forma objetiva cuando el animal se rasca y se producen lesiones en la piel y pelo, transformándose en un signo que es observado por el clínico. En conclusión, diríamos que la diferencia entre los términos signo y síntoma no es tan marcada en la semiología veterinaria como en la humana, y la mayoría de los casos se puede asumir como sinónimos. Semiología signo va a ser igual a síntoma en veterinaria. Indica los mecanismos y valores de los animales, reuniendo así los elementos necesarios para construir el diagnóstico y deducir el pronóstico. Importancia. Permite identificar trastornos funcionales, anatómicos y químicos. Diagnosticar. ¿Qué es el diagnóstico? Es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para establecer de manera clara una circunstancia a partir de qué? De las observaciones y de datos concretos. Y pronóstico es el estado de salud del animal. Hace referencia a las condiciones médicas o de salud que dicho animal sostiene, las cuales pueden favorecer o mantener o perjudicar plan terapéutico y profiláctico. Es un plan detallado con información sobre la enfermedad del paciente, el objetivo del tratamiento, las opciones del tratamiento de la enfermedad y los posibles efectos secundarios, así como duración de espera del tratamiento y a veces hasta su costo. Terminología de la salud. La salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo. Un ser vivo asume como aceptable el estado general en que se encuentra. O a nivel objetivo, se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el ser vivo en cuestión. Una enfermedad es un proceso y también el estatus consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración perjudicial de un estado de salud. El estado o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto como intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo. Estos factores se denominan noxa, del griego enfermedad, afecciones de la salud. Luego tenemos la semiología, comprende semiotecnia, clínica, propedéutica y semiogénesis. Ok, vamos a empezar con semiotecnia. Es la técnica de estudio de los síntomas del arte de explorar y también la parte que enseña a examinar el enfermo. La semiotecnia puede ser física, funcional y experimental. En la física, cuando se realiza el examen físico
de órganos mediante la palpación, percusión, auscultación, etc. Funcional, cuando se estudian las alteraciones y funciones de los órganos a través de registros gráficos como un electrocardiograma. Luego tenemos la experimental, cuando provoca experimentalmente modificaciones que permite llegar a conclusiones diagnósticas. Por ejemplo, cuando se inyecta calcio a una vaca caída, sospechando hipocalcemia. La reacción de la vaca confirma nuestra sospecha. Clínica propedéutica. Tenemos que reúne e interprete lo que es la semiotecnia. Recogió de forma la base para él, el diagnóstico y pronóstico. Procura explicar el mecanismo de formación de los signos y síntomas. Busca el origen de las alteraciones del estado de la salud, su causa y etiología, desde el punto de vista biológico, molecular, histológico, anatómico, fisiológico y patológico. Busca el por qué se manifiesta un síntoma. Tenemos aquí semiogénesis. Procura explicar el mecanismo de formación de los signos y síntomas. Busca el origen de las alteraciones del estado de salud, su causa y etiología, el punto de vista biológico molecular. Okay. Luego tenemos signos, síntomas objetivos, manifestaciones objetivas que se constatan que el clínico o el veterinario, el vaquero, el trabajador o el criador reconoce o provoca durante el procedimiento del examen. Se considera signo clínico a la conclusión que el clínico realiza del síntoma observado. Ejemplo, un soplo cardíaco es para el clínico un inicio de insuficiencia valvular. Pueden ser físicas y pueden ser químicas. Aquí tenemos la física. Tenemos modificaciones del pulso, las dilataciones cardíacas, respiración agitada, escoriaciones, las químicas, las albúminas, la diabetes, las anemias, la hematuria, la hemoglobina, hiperproteinemia. Del comportamiento, ¿cómo pueden ser los signos? Etiología animal, disminución de la postura, baja de producción de leche, aumento de agresividad, pérdida de apetito, comportamiento inusual. Los síntomas, trastornos subjetivos que se asume que el paciente experimenta y solo es apreciado por él. Es todo fenómeno anormal, orgánico o funcional por el cual las enfermedades se revelan. El médico veterinario clínico tratante solo los reconoce en forma indirecta a través de la anamnesis o durante la inspección. Tenemos gemido de indolor o molestia, rascado en prurito, claudicación e explotaciones de miembros torácicos. Síntomas locales, tipos de síntomas. Síntomas generales, manifestaciones patológicas resultantes de las afecciones de todo el organismo, ya sea por un proceso generalizado o por el compromiso de un órgano específico donde se alteran todos los sistemas. Tenemos ictericia en las afecciones hepáticas. Síntomas locales, signos morbosos que aparecen claramente, circunscritos y en estrecha relación en el órgano afectado. Por ejemplo, la conjuntivitis palpebral por penetración de un cuerpo extraño. ¿Recuerdan en el ojo? Ok. Luego tenemos síntomas principales o claves esenciales, también conocidos como inmediatos o directos. Cuando un órgano o sistema orgánico enferma relativamente aislado o resulta especialmente transformado en funciones provocadas manifestaciones marcadas y sobresalientes. Entre las sintomologías de acompañamiento tenemos síntomas generales, ejemplo, la diabetes en el páncreas y la insuficiencia renal en el riñón. Síntomas secundarios, mediatos o directos o accidentales, cuando las manifestaciones provienen de eliminaciones o órganos relacionados con la parte afectada. Tenemos, por ejemplo, la disnea,
por la fractura de costilla, bradicardia por manipulación ocular y taquicardia por dolor agudo, que con máxima seguridad solo pertenece a una enfermedad determinada y permiten llegar a un diagnóstico seguro. En la práctica son escasos. Ejemplo, el prolapso del tercer párpado en el equino, eso cuando vemos un equino, eso puede estar asociado al tétano. Aniscoria, desigualdad del diámetro pupilar en la rabia, músculo nervio, carbunco, etc. Síntomas característicos o típicos. Pertenecen a un grupo escaso de enfermedades, cada uno de los cuales posee uno o varios síntomas que lo diferencian de los demás. Ejemplo, en este tenemos la cialorrea, tonsilitis, disfagia, tos, enfermedades, todo eso viene y dice un síntoma característico de un problema bucal. Síntomas genéricos. No permiten ninguna orientación diagnóstica precisa porque son comunes a muchas afecciones. Ejemplo, fiebre, anemia, hemoglobinuria, hematuria, ictericia. Tenemos los diagnósticos. ¿Qué es un diagnóstico? Es la identificación y constatación de la enfermedad representado de manera fundamental de la práctica médica. Es un vocablo proveniente del griego que significa conocer a través. Es la ciencia de reconocer y designar las enfermedades denominadas de la enfermedad o del trastorno funcional. Tenemos los tipos de diagnóstico. Tenemos el diagnóstico directo o por deducción. El diagnóstico directo es emitido de los resultados obtenidos de una exploración clínica. Diagnóstico indirecto, diferenciarlo por exclusión, se emite después de valorar, juzgar varias enfermedades por poseer síntomas comunes. Diagnóstico etiológico es el que precisa la causa de la afección, siendo este el ideal para todo clínico, pero que muchas veces se hace difícil de llegar a él rápidamente y en ocasiones hasta imposible. Diagnóstico etiopatogénico precisa el desarrollo o manera de producir la enfermedad de un organismo. Diagnóstico anatómico, se conoce el órgano afectado sin precisar la clase de alteración. Ejemplo, en el riñón, una enfermedad renal, pues. Diagnóstico fisiológico. Diagnóstico anatomofisiológico. En él se diagnostica, se precisa el órgano o sistema afectado. Se describe la alteración patológica presente en él. Diagnóstico sintomático es el que menos preciso, simplemente se refiere a denunciar el síntoma más destacado sin determinar la alteración. El diagnóstico erróneo, cuando el síntoma que vio diagnóstico erróneo, cuando el síntoma que se vio para el diagnóstico no está relacionado con la causa primaria. Diagnóstico presuntivo es aquel que después de valorar los síntomas nos permite presumir que la sintomología analizada encaja en la determinada entidad, pero es susceptible de ser variado por el clínico hasta tratar de llegar a un diagnóstico etiológico, que es quien la causa la enfermedad. Pronóstico. El pronóstico tiene por objetivo proveer las evoluciones y el fin de la enfermedad, así como el desorden determinado por los procesos mórbidos, que pueden subsistir como las secuelas e incapacitaciones. Es la predicción aproximada que hace el clínico sobre la posterior evolución y determinación de la entidad. Tenemos tipos de pronóstico. Tenemos los pronósticos favorables
tenemos pronóstico favorable o benigno cuando se prevé la curación del paciente. El pronóstico reservado cuando hay incertidumbre sobre la evolución del paciente. Pronóstico desfavorable, letal o cuando es posible el término de la afección es la muerte o cuando el desempeño de las condiciones zootécnicas del animal está severamente comprometido. Profilaxis o prevención. Profilaxis, conjunto de medidas que garantiza el buen uso, estado de salud y capacidad de rendimiento de los animales según su utilidad. Ejemplo, evitar epizootias, parasitosis, trastornos metabólicos y otros peligros. Es conveniente prevenir enfermedades que tratarlas, principalmente desde el punto de vista zootécnico y económico. Metafilaxia. Empleo organizado o específico de medicamentos eficaces contra las causas de factores nocivos en un momento que todavía no se ha producido daños menores. Ejemplo, vacunaciones, vermufigaciones preventivas, vitaminizaciones, administración de sales minerales, administración de proteínas. Terapéutica, conjunto de medidas de tratamiento puestas en práctica para curar una enfermedad de presentaciones subclínicas o clínicamente manifiestas. Inmunoterapia, quimioterapia, fisioterapia, medidas dietéticas, higiénicas y terapéuticas. Con esto se busca el complejo restablecimiento del estado de salud y capacidad de rendimiento de un espacio de tiempo limitado. Ok, muchas gracias muchachos.